y poder disfrutar de un tiempo de oración. Así es. Y bueno, siempre este es un momento bien particular. El día de hoy va a estar Bridget compartiendo con nosotros la palabra. Así que, al igual como si estuviéramos juntos en persona, quisiera invitarlos a que tengamos la misma actitud reverente, ¿cierto? Para escuchar la palabra de Dios. Mira, hemos estado compartiendo en estas últimas semanas por la situación técnica, Felipe, Dorita, Bridget y yo, pero esto es algo que es muy importante tener en mente. Da lo mismo lo que nosotros decimos, da lo mismo nuestra opinión, claro. Lo que importa es la autoridad de las Escrituras. Así que es por eso que escuchamos reverentemente, no porque lo que tengamos alguno de nosotros que decir es importante, al contrario, sino que es porque lo que Dios tiene para decir es importante. Así que déjame orar por ti, por favor. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo, gracias por poder alabarte, Señor, como que podamos expresar con nuestros corazones, que podamos expresar con nuestros labios agradecimiento y alabanza a tu nombre, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir toda esa gratitud. Y te quiero dar las gracias por mi esposa. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder servirte juntos. Gracias por los talentos que tú has puesto en ella, Señor, que son para la edificación de tu iglesia. Te pido, Señor, que al igual, Señor, que un altoparlante, Señor, la Biblia sea solamente un instrumento de lo que tú quieres comunicar en esta mañana. Gracias porque, Señor, nos podrías haber dejado en oscuridad, Señor, pero nos dejaste tu palabra, Señor, que es una lámpara para nosotros, que nos guía por dónde caminar, Señor, tal como dice el libro de los Salmos, Señor. Y es por eso que te pedimos que en esta mañana vuelvas a hablar una vez más, porque desde la primera página de la Biblia, Señor, cuando tú hablas, algo bueno ocurre. Señor, cada vez que tú hablas, Señor, el caos se vuelve orden, Señor. Y cada vez que tú hablas, Señor, algo bueno ocurre. Y es por eso que te pedimos, Señor, que el fruto que tú quieres producir en nuestros corazones lo hagas por medio de tu palabra en esta mañana. Gracias por todos los mensajes, Señor, que se han estado compartiendo durante este tiempo. Gracias porque nos desafían a vivir y a ser más como tú y a aprender a depender de ti, Señor, y estamos expectantes de lo que tú tienes para decir. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Ya, bueno, como dice Walter, mi opinión no tiene nada de importancia, yo no tengo ninguna autoridad para hablar de nada, pero es la palabra de Dios que es lo que tiene la autoridad, es lo que seguimos, es lo que queremos escuchar. Así que, bueno, hoy día vamos a hablar de la mente de un discípulo, vamos a hablar de cómo se ve la mente, de este control, este centro de control del discípulo de Jesucristo. Así que, bueno, este año hemos estado revisando, empezamos una serie, ¿cierto?, que se llama Ser y Hacer Discípulos. Entonces, durante todo el año vamos a estar aplicando esta idea de ser y hacer discípulos bajo 3 categorías que ya hemos dicho varias veces, ¿cierto?, en estas semanas. Primero, somos aprendices de Cristo, también discípulo, aprendiz. Somos siervos de Cristo y también somos hijos de Dios. Entonces, hoy vamos a estudiar un pasaje en Romanos 8 que habla sobre los aprendices de Cristo, pero también habla de los hijos de Dios también. Así que vamos a ver un poquito de los dos, pero más que nada enfocado en ser aprendiz. Así que vamos a enfocarnos en esto de la mentalidad del discípulo de Cristo. En el grupo de adultos jóvenes, en la iglesia, el grupo Pro, hemos estado leyendo y estudiando Romanos este año y ha sido de mucha bendición escudriñar ese libro que está lleno de tantas verdades que Pablo escribió hace miles de años atrás, pero que siguen siendo verdad y que nosotros podemos todavía aprender
de todo esto. Así que ha sido muy edificante para mí, para el grupo entero, así que ya hay harto, para los adultos jóvenes ya hay mucho contexto para este capítulo. Todavía no hemos llegado a Romanos 8 con el grupo Pro, así que voy a adelantar un poquito, pero ya a este punto en el capítulo 8, Pablo ha estado estableciendo ciertas verdades. Así que el gran tema del libro de Romanos es la justificación de Dios. Pero Pablo empieza hablando de que no hay nadie justo, ni uno. No hay ni judío justo, ni gentil justo, no hay absolutamente nadie justo. Pero empieza a describir y explicar este regalo de Dios de la justificación y de la reconciliación con Dios. Entonces, aquí en el capítulo 8, lo que vamos a ver hoy día, en resume un poco lo que ha dicho y empieza a avanzar ya en los resultados de una vida que ha sido justificada por Dios. Así que Pablo se va a enfocar en esto de la mente del discípulo después de ser justificado y reconciliado. Así que vamos a leer primero el pasaje completo y después vamos a ir desmenuzando poco a poco 3 ideas. Primero, tenemos que pertenecer a Cristo Jesús, tenemos que andar según el Espíritu y tercero, tenemos que poner la mente en las cosas del Espíritu. Así que leemos el pasaje entero. Es un poquito largo, son 9 versículos, pero vamos, que se puede. El primer versículo dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros, los pecadores, tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden, ¿qué pasó? No sé. Dice que se cayó. Ahora sí, no tengo idea qué era lo último que se escuchó, eso sí. Pero termina, voy a leer entonces el último versículo, ¿ya? ¿El 9? Ok, leo todo lo que está en pantalla entonces. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció a las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Así que este es un pasaje un poco largo y bueno, interrumpido hoy día, pero esto es lo que significa hacer las cosas en vivo. Pero vamos a ver cómo aplicar a nuestras vidas como discípulos o aprendices de Cristo
cómo aplicar estas verdades. Así que primero, Pablo empieza con una gran promesa. Así que vemos de vuelta el primer versículo. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Así que esa frase a mí me da un descanso maravilloso, porque significa que Cristo me rescató y ahora yo me encuentro en Él, pertenezco a Él. Y ahora no se trata de mí, sino de su poder que eliminó mi condenación y me mantiene en Él. Tengo que advertir, eso sí, que esta promesa no es para todo el mundo, no es universal. Es solamente para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo saber si perteneces a Cristo o no? El mismo libro de Romanos dice, en Romanos 10, versículo 9, dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si quedan algunas dudas, bueno, vamos a explicar varias cosas sobre la ley, sobre la justificación, la salvación. Y al final igual vamos a explicar con un poquito más de detalle cómo pertenecer a Cristo. Pero lo que sí tengo que comunicar en este punto es que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Así que el primer punto que tenemos el día de hoy es que tenemos que pertenecer a Cristo. Esto es todo o nada. Estamos en una guerra espiritual, como vamos a ver más adelante. Pero hay tantas riquezas y promesas que Dios nos da cuando estamos completamente entregados a Cristo. Sería una muy buena enseñanza solamente quedarnos en lo que implica esta idea de que no hay condenación, pero seguimos para llegar a lo que queremos ver hoy día. Seguimos entonces con el pasaje, versículos 2 y 3 dicen, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Hay mucho para desempacar de esta frase, este pasaje, pero Pablo está explicando, está apoyando su argumento del estado de no condenación, ¿cierto? Entonces está explicando cómo llegamos a ese punto. Entonces, si no estás seguro si perteneces a Cristo, ahora es el momento para escuchar. Si estás seguro de que perteneces, entonces maravíllate conmigo todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Pablo empieza hablando de la ley de Moisés. Y esta es la ley o las normas que Dios dio a Moisés para el pueblo de Israel. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Explican y reexplican esta ley, que era una ley cívica, sí, pero también eran los requisitos de cómo nosotros debemos ser para poder pararnos justos y perfectos delante de Dios. Pero el texto dice que la ley no podía salvarnos y no podía hacernos justos y perfectos, porque nosotros somos débiles en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, en el contexto del resto del libro de Romanos, Pablo dice que no es la ley que tiene el problema, sino que somos nosotros el problema. Así que, bueno, los ejemplos nunca logran graficar perfectamente una idea, pero ayudan mucho a entender. Así que sígueme con esta idea, con este ejemplo. Si tienes un pequeño huerto, ¿ya? Necesitas cuidar de la tierra, necesitas cuidar las plantas, entonces vas a tener ciertas herramientas que tienes que usar para cavar y lo que sea. Entonces, probablemente las herramientas que tienes tienen una parte al final de metal y tiene una manga normalmente de madera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál materia es más fuerte? El metal, probablemente acero, hierro, no sé, pero ese metal o la madera.
En sí, el metal es más fuerte, ¿cierto? Pero esa herramienta en su totalidad solo va a ser tan fuerte como lo que la manilla de madera puede aguantar. Y eso es lo que pasa con la ley y con nosotros. La ley en sí es correcta, es justa, es perfecta, es útil. Pero cuando nosotros intentamos hacer que esa ley actúe en nosotros, se vuelve débil a causa de nosotros. Nosotros somos la parte débil en este proceso, como la manilla de madera. Entonces, al hacer eso, a nosotros hacer débil la ley en lugar de hacernos justos y perfectos, termina revelando y resaltando nuestras debilidades, nuestro pecado, nuestras faltas, nuestras pifias. Entonces se convierte en una ley de pecado y muerte. Este versículo entonces dice que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué era lo que no podía hacer? ¿Qué hizo Dios? La ley, como dije, no podía hacernos justos y perfectos delante de Dios a causa de nuestra debilidad. Entonces, Dios envió su propio Hijo en un cuerpo que nosotros, los pecadores o los débiles, tenemos. Entonces aquí Pablo está insistiendo en dos verdades que son súper importantes para la fe cristiana. Primero está insistiendo en la divinidad de Cristo, al decir que es el Hijo de Dios, es el propio Hijo de Dios. Pero también insiste en su humanidad, porque está hablando de su cuerpo humano, igual que el cuerpo que nosotros tenemos. Entonces, Jesús era 100% hombre, pero también era 100% divino. Y eso es súper necesario por lo que vamos a ver ahora. En ese cuerpo humano, Jesús fue entregado como sacrificio por nuestros pecados. O sea, Él vivió igual que nosotros, pero Él sí cumplió esa ley. Y Él tomó nuestra imperfección, nuestra debilidad, y Él se sacrificó recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Y Dios declaró el fin al dominio del pecado sobre nosotros. Vemos Hebreos 4:15. Dice, nuestro sumo sacerdote, hablando de Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Entonces, Jesús es la única persona en toda la historia de la humanidad quien cumplió todo lo que exigía la ley. Era el único quien podía pararse delante de Dios en su perfección y su justicia. Pero tanto nos amó que Él quería darnos su justicia y su perfección y entregó su vida para recibir Él nuestro castigo. Perfección y justicia son dos palabras que he repetido mucho y son elegidas por una razón muy específica. A través de este sacrificio de Jesús, nuestra salvación tiene dos partes, son dos lados de una misma moneda. Primero, somos justificados. Eso significa que nuestro pecado ya no tiene poder, ya no es contado en contra de nosotros. Entonces somos declarados justos, santos y sin manchas delante de Dios. Pero el otro lado es que somos reconciliados con Dios. Entonces esa perfección de Jesús nos permite tener una relación ahora con Dios, porque Dios es justo. Entonces nosotros, sin ser justos y perfectos, no podíamos tener relación con Él. Entonces esas dos partes, nuestro pecado fue perdonado, fue justificado, y ahora en nuestro presente y nuestro futuro somos reconciliados con Dios. Podemos pararnos delante de Dios, tener una relación personal con Dios mismo, porque Dios nos ve a través de la perfección de Jesucristo. Martín Lutero, en su comentario bíblico de Romanos, lo dijo muy bien. Dijo, Señor Jesús, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. Quizás entonces es un poco más claro qué es lo que significa pertenecer a Jesucristo. Es recibir este regalo
que Dios nos ofrece. Entonces, ¿estás entregado completamente? ¿Has recibido este regalo y el cubrimiento de la perfección de Dios, de Cristo? ¿O aún sigues bajo condenación? Eso significa que si sigues intentando vivir una vida buena. Es imposible, no puedes. Entonces significa que sigues estando bajo la condenación de Dios. Pero seguimos, vamos a hablar un poquito más de eso al final. Si es que sí pertenecemos, entonces, hay consecuencias o resultados prácticos de esa pertenencia. Así que vamos a los versículos 4 y 5. Dice, lo hizo, ¿cierto? Dios hizo todo eso. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Así que Jesús hizo todo lo necesario para que se cumpliera en su totalidad la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Entonces ahora nuestra debilidad es invalidada y seguimos o dependemos de otra cosa, del Espíritu de Dios. Entonces nuestro segundo punto del día de hoy es que necesitamos andar según el Espíritu. Y eso refleja en nuestra forma de vivir. Así que hay que tener cuidado con esto, porque de repente se puede malinterpretar esta idea, porque no se trata de una lista de reglas o normas ahora para nosotros. No es haz esto y esto es bueno y esto es malo. No hay una lista que tenemos que hacer check, sino que ahora todo lo que vivimos y todo lo que hacemos lo hacemos por amor. No por cumplir una ley o por cumplir una lista de requisitos, porque Jesús ya cumplió todo eso. Así que déjeme dar otro ejemplo. En todo el mundo hay leyes, ¿cierto? Leyes que rigen cada país, cada nación. Y aquí en Chile yo cumplo con las leyes del Estado, porque yo soy una buena ciudadana. Y yo entiendo que la mayoría de las leyes están para protegerme a mí y para proteger a otros. Entonces, si yo solo me enfoco en las leyes de Chile, yo puedo observar de que el adulterio, o sea, ser infiel a mi esposo, no es contra la ley, no es ilegal. Entonces, yo tengo permiso, por decirlo así, de ser infiel a mi esposo. No voy a ir a la cárcel por tener una relación fuera de mi matrimonio. Entonces, ¿por qué no lo hago? Si técnicamente no hay nada que me dice que no lo haga. Entonces, ¿por qué no lo haga? ¿Por qué no lo hago? Si yo viviera pendiente de cumplir solamente las leyes de este país, yo hasta podría justificar el adulterio. Pero hay otra ley, hay otro poder que obra y rige mi vida. Y es una ley o una motivación de amor. Yo amo a mi esposo profundamente. Entonces, no importa cuán permitido sea que yo me pueda meter con otra persona, no lo voy a hacer. Porque mi amor por Walter va más allá que mi respeto por las leyes de Chile. Entonces, por causa del amor, para mí sería aún más doloroso decepcionarle o herirle el corazón de Walter que infraccionar una ley del Estado. Entonces, esa es la razón por la cual ahora nosotros evitamos el pecado a todo costo. No porque vamos a ser condenados de nuevo, porque ya vimos, no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo. Pero Pablo dice que solo porque ahora no estamos condenados, no significa que podemos pecar y vivir vidas desenfrenadas o pecaminosas. Evitamos el pecado a todo costo porque nosotros amamos profundamente a Dios y no queremos herirle, no queremos decepcionarle. Vamos a tener que seguir viviendo en estos cuerpos mortales, ¿cierto? Entonces, no vamos a ser liberados completamente del pecado viviendo ahora en la carne, pero el dominio o el poder del pecado sobre nosotros sí ha sido eliminado. Entonces, con el tiempo, nosotros andando según el Espíritu de Dios, deberíamos ver menos y menos y menos pecado en nuestras vidas, porque queremos agradar a nuestro papá.
no queremos decepcionarlo, no creemos que nos va a desechar, así eso no hace una persona que realmente ama a otra persona, no nos va a desechar, pero no queremos decepcionarlo. Cuando peco, siento mucha pena, mucha vergüenza, pero nunca debería sentirme condenada, porque si me siento condenada significa que nuevamente estoy intentando cumplir una ley, y eso es imposible, solo me trae culpa y resulta que resalta mi injusticia y no es una buena manera de vivir. Ahora soy hija de Dios, entonces yo no quiero herir el corazón de mi Padre Celestial. Yo quiero vivir y andar según su espíritu. Entonces, eso es lo que significa ser dominado o controlado por el espíritu. Somos liberados del poder o la esclavitud del pecado, pero en realidad siempre nosotros vamos a ser esclavos de algo. Siempre vamos a obedecer alguna ley. La libertad total no existe. No importa lo que dice la sociedad, todos que quieren libertad, no existe. Es imposible la libertad completa. Un ejemplo con las leyes de tránsito. Si no hay ninguna ley, sería caos total y nadie podría moverse de un lado a otro. Hay que tener alguna ley. Otro ejemplo súper simple. Si tú quieres ser libre de las caries, entonces tienes que ser esclavo al hábito de cepillarte los dientes. Si quieres ser libre del hábito de cepillarte los dientes, entonces vas a ser esclavo de las caries. Tú tienes la libertad de elegir cuál amo vas a servir, pero no hay libertad completa. Siempre vas a estar amarrado a algo. Entonces, somos liberados de la esclavitud del pecado para ahora seguir, servir, vivir, amarrarnos, andar según el Espíritu de Dios. Tenemos la elección: pecado y muerte o vida y paz a través de la ley o la motivación de amor que tenemos por Dios. Entonces, si es que andamos según el Espíritu, significa que servimos a Dios por amor. Y eso significa que nosotros vamos a cumplir en nuestras vidas esa misma ley de Dios y vamos a ser obedientes a eso porque es lo que quiere nuestro Padre y queremos lo que Él quiere. Ahora, obedeciendo a esa ley, nos trae esa vida y paz, porque ya los requisitos de la ley fueron cumplidos en Jesús. Entonces es la misma ley, pero la perspectiva es totalmente diferente. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si ya establecimos que no podemos cumplir la ley, no lo podíamos hacer antes, nos llevaba a la muerte, entonces ¿cómo vamos a cumplirla ahora? La clave ahora es que tenemos la ayuda del Espíritu Santo y tenemos esta motivación de amor. No cumplimos por nuestras propias fuerzas, porque ya sabemos que eso es imposible, sino ahora tenemos el poder del Espíritu que obra en nosotros y nuestra obediencia es a causa del amor. Pablo dijo a los filipenses en Filipenses 2:13: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces el amor a Dios nos hace querer agradarlo, como ya dije, pero es Él mismo quien nos da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Pero esto va más profundo aún. Es posible hacer cosas buenas, por supuesto. Podemos hacer cosas que parecen cumplir lo que Dios quiere y vernos por fuera como si estuviéramos siguiendo al Espíritu, pero no se trata solamente de los actos en sí. El gran predicador Charles Swindoll habla de cómo es hacer las cosas buenas, pero tener el pensamiento carnal, o sea, la mente no puesta en el Espíritu. Él escribió: el pensamiento carnal puede tener ideales nobles y deseos admirables. Sin embargo, también es egoísta hasta la médula. El pensamiento carnal presume lograr objetivos santos sin Dios. Rechaza la gracia de Dios a favor de su propio albedrío, su propia manera
y su propia capacidad de hacer el bien en sus propios términos. El pensamiento carnal se deja convencer por la filosofía del hombre o mujer que se hizo a sí mismo, pero es muerte para la vida espiritual. Lo dejará del todo miserable. Entonces, lo que pensamos y la forma en que pensamos, eso va a controlar nuestra vida y esa es la clave. Entonces, si pertenecemos a Cristo y realmente andamos según su Espíritu, nosotros vamos a poner la mente en las cosas del Espíritu. La Biblia habla tanto del corazón o de la mente, y en la Biblia son términos intercambiables porque ambos se refieren al centro de control de nuestros pensamientos, deseos y emociones. Entonces, Dios quiere que ese centro, llámase corazón o mente, Dios quiere que ese centro sea lo que le sigue, que tenemos eso puesto en Él. Entonces, mira, leemos de nuevo versículos 4 y 5 que ya revisamos, pero para agarrar un poco de vuelo y contextualizar para poder seguir al 6 a 9, para ver esta parte. Entonces 4 y 5 dicen: lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Así que ahora la parte nueva, 6 a 9, dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Así que vamos a enfocarnos en estos minutos que nos quedan en esta idea de la mente o el corazón, este centro. Entonces quizás lo que es más importante que yo comunico en esta última parte es que no podemos seguir nuestros corazones. Le costaría millones a Disney y otras franquicias de películas y novelas y todo eso quitar esta idea de sus películas y de sus medios, pero la Biblia es súper clara en que nosotros no debemos seguir nuestro corazón o nuestra mente, tenemos que guiarlo. Y nuestros pensamientos o deseos son poderosísimos porque definen cómo vamos a vivir y qué vamos a hacer. Entonces, ese es en primer lugar de esta batalla espiritual, esta batalla por el control de nuestras vidas. Entonces vamos a ver algunos versículos muy rápidos, son varios, pero vamos a ver algunos que se tratan de esto, de no seguir al corazón. El primero está en Jeremías 17, 9 y al principio del versículo 10. Dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. También en el libro de Santiago, en el primer capítulo de Santiago, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, al andar según el Espíritu o permitiendo que el Espíritu controle nuestras mentes, nuestros corazones, vamos a guiar nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. De nuevo digo, es una guerra espiritual por la mente, y en 2 Corintios 10 vemos muy gráfico esta idea de la guerra. Dice:
Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento antiguo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, si es posible, o si nos dice que tenemos que tomar cautivo pensamientos, significa que es posible controlar la mente. Es posible controlar lo que pensamos. Esto no es una idea original del humanismo o de la psicología. Esto viene de la Biblia misma. Nosotros podemos controlar nuestros pensamientos. Hay que tomar cautivo los pensamientos y cambiarlos o desecharlos completamente para que nuestras mentes obedecen a Dios. Voy a citar nuevamente a Martín Lutero. No está la cita para poner en pantalla, pero él dijo: no es posible que evites que un pájaro vuela sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga un nido en tu cabeza. Rick Warren también en su libro Una vida con propósito dice: no es un pecado ser tentado. Jesús fue tentado. Sin embargo, nunca pecó. No puede impedir que el diablo le sugiera pensamientos, pero sí puede escoger no hacerles caso o ponerles en acción. Entonces, pensamientos o deseos que no agradan a Dios van a venir, pero depende de nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, cambiar el rumbo de esos pensamientos. Hay otro filtro para aplicar a la mente y es en Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces ese es un filtro bastante claro sobre lo que podemos o debemos pensar. También hay una dirección que deberían tomar nuestros pensamientos, y eso vemos en Colosenses 3:2. Dice: piensan en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Todo esto sería imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Recuerden, si pertenecen a Cristo, andan según su Espíritu, y eso nace de poner nuestra mente en las cosas del Espíritu. Entonces necesitamos orar como David. En el Salmo 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ese centro, ¿cierto? Ese centro de control. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Como ya mencioné, vivimos en un mundo donde sigue tu corazón es el consejo para todos, porque vivimos en una sociedad hedonista. El hedonismo es un término que se refiere a la búsqueda del ser humano, del placer, del bienestar, de la comodidad. Pero como discípulos de Cristo, nosotros no buscamos nuestro placer, no buscamos nuestro propio bienestar y no buscamos nuestra propia comodidad. Nosotros buscamos a Dios y queremos agradarlo a Él, no agradarnos a nosotros. Y eso no es peligroso, no es malo no pensar en uno mismo, porque Dios ya ha prometido muchas veces que no tenemos que preocuparnos por nuestras vidas, porque Él guardará nuestras vidas. No tenemos que preocuparnos por nuestro futuro, porque Él se encarga de nuestro futuro. Y nunca, como leemos antes, nunca seremos separados de su amor. Nuestro objetivo de vida es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No buscar placeres o las comodidades que al fin y al cabo todos son temporales, cada uno. Entonces nuestro corazón siempre tiende a ir a lo que más nos acomoda de alguna manera. Pero ya hemos visto que el corazón es engañoso, que nos seduce, nos arrastra
Entonces tenemos que aplicar filtros a ese corazón y nuestra mente. Tenemos que tomar cautivo cada pensamiento. Y todo esto por la ayuda del Espíritu Santo, quien nos examina y también quien nos guía. Entonces aquí entra la parte de hijos de Dios, ¿cierto? Un poco más adelante en Romanos 8, en los versículos 12 y 14 dicen: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces, la mente del discípulo, este control, este centro de control, es guiado por el Espíritu de Dios. Y eso es una señal de que también somos hijos de Dios. Una promesa más que les quiero compartir sobre esto del contenido de nuestros pensamientos. En Isaías 26, versículo 3, dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces nosotros no buscamos lo nuestro. Nosotros ponemos nuestras mentes como discípulos de Jesús en las cosas de Él. Entonces al hacer eso, Él promete que nos guardará en perfecta paz. ¿Quién no querría eso? Obviamente mientras vivimos, tenemos que pensar en cosas terrenales, como las cuentas, el trabajo, la economía, el gobierno, la salud, las provisiones. Sí, tenemos que pensar en esas cosas, obvio, vivimos. Pero tenemos que pensar todo esto con el conocimiento de Dios. Nosotros buscamos en la palabra de Dios qué es lo que debemos pensar y hacer acerca de todas estas cosas terrenales, por decirlo así. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseña cómo pensar, ya que Dios ha hecho todo, enviando a su Hijo para vivir como nosotros no podíamos vivir, y Él tomó el castigo que nosotros sí merecíamos. Con tanto amor entregado, ¿qué más podemos hacer sino amarlo y servirle con toda la vida, con todo lo que somos, entregándole hasta nuestra mente, para que Él controle nuestros deseos, pensamientos y emociones? Entonces voy a invitar al Walter que venga de vuelta. Vamos a orar primero por los discípulos, los que pertenecemos a Cristo, y por la mente de los discípulos, y de ahí hablaremos a los que no pertenecen. ¿Podrías tú orar por los discípulos de Cristo y la mente de los discípulos? Sí, Señor, te damos las gracias por tus promesas, gracias por tu palabra, por que nos guía, Señor, tal como decíamos al principio, Señor. Tu palabra es una lámpara que guía nuestro camino, y gracias, Señor, por eso. Te pedimos que así como guías el camino, tal como tu palabra promete, Señor, guía también nuestros pensamientos, guía nuestro corazón, que tantas veces es engañoso, como decía la Bridget, que guíalo en lo que tú quieres, Señor, para que podamos llevar a cabo tu voluntad. Señor, te pido que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor, y de esa forma también vamos a poder experimentar tus maravillosas promesas, Señor, que tú dijiste que ibas a guardar en perfecta paz a quien su pensamiento en ti persevera, Señor, y te pedimos que nos enseñes, Señor, incluso en este tiempo tan difícil, Señor, donde sobra la información, donde sobran las falsas noticias, donde sobra la inseguridad, Señor, y quizás vemos las noticias o entramos a redes sociales, Señor, y hay tanto que distrae nuestra mente, Señor, de esa paz. Señor, enséñanos cómo ocupar el filtro, Señor, que decía la Bridget, de pasar todas las cosas por ese filtro de Filipenses 4:8, Señor, y cómo llevar cautivos los pensamientos, Señor, para que podamos experimentar una verdadera paz, Señor, la paz que tú quieres. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Así que en resumen, tenemos que pertenecer a Cristo. Si pertenecemos, vamos a andar según su Espíritu, y eso significa que nuestra mente está puesta
en las cosas del Espíritu. Pero, ¿qué pasa para los que no pertenecen a Cristo? Que no pueden decir eso. ¿Tú perteneces a Cristo? ¿Toda tu vida es entregada a Él? ¿O ves lo que hablamos semana a semana como una buena idea de cómo enfrentar la vida? ¿O algunos principios que te ayudan a ti a tomar tus propias decisiones? Si tu mente, tu centro de control de tu vida no es entregado a Dios y permitiendo que su Espíritu te guíe y hasta poder decir que te controle, entonces lamentablemente tengo que decirte que te encuentres bajo esa ley, como esclavo de la ley de pecado y muerte, y te encuentras bajo la ira de Dios, bajo su condenación. Pero Jesús ya hizo todo lo que es requerido de ti para cumplir la exigencia de Dios. Dios te salva de Dios, porque nadie es justo o perfecto. Nadie puede pararse delante de Dios, quien es justo y perfecto. Entonces, por ende, lo otro es la verdad. Morimos, no podemos pararnos delante de Él. Pero el día de hoy tú puedes entregar tu vida a Él y por la fe en recibir este regalo de Dios a través de Jesús, quien quiere darte su justicia y su perfección para que tú puedas tener esa relación personal con Dios. Puedes ser reconciliados con Dios. Esa separación que está se puede cerrar. Entonces, ¿por qué no empezar ese camino hoy día? Tantas promesas y tanto consuelo hay cuando buscamos agradarlo a Él y no a nosotros. ¿Cómo te ha resultado intentando agradarte a ti mismo? Si eres algo como yo, es horrible ser esclavo de mí. Yo soy imposible de agradar, si soy honesta. Entonces, es mejor someternos a Dios y buscar lo que le agrada a Él. Eso es lo que nos trae vida y paz y elimina esa condenación donde nos encontramos. Es mucho mejor seguirlo y servirle a Él, porque su amor es más y mejor que cualquier amor de cualquier padre terrenal. Así que quería hacer esa invitación hoy día para los que no pertenecen aún a Cristo Jesús. Hay mucho beneficio en eso, entonces quería invitar. Sí, y antes de cerrar quisiéramos orar también por ustedes, si es que nunca has entregado tu vida a Jesús, este es el momento. Sé que estamos más o menos justo en el tiempo, pero esto es muy importante y sea que estás viendo la transmisión en directo o lo estás viendo después, quiero que se imaginen esta idea. Mi mamá vive en Maipú, nosotros vivimos en Santiago Centro, estamos como a 10 kilómetros de distancia aproximadamente. Imagínense que nosotros fuéramos a verla en auto, pero no tendríamos benzina. Sería absurdo ir empujando el auto por esos 10 kilómetros hasta allá. No sé si llegaríamos, estaríamos exhaustos, sería muy difícil. A veces intentar vivir la vida sin Dios o separado de Dios es exactamente igual de absurdo. Y difícil. Necesitamos ese combustible, eso que va adentro, que permite, ¿cierto?, que la vida funcione en la forma que fue diseñada. Quizás tú puedes decir, pero yo estoy bien con Dios. No, el problema no es si tú estás bien con Dios, el problema es que Dios tiene algo contra ti. ¿Qué cosa? La Biblia dice que no hay nadie justo, ni siquiera uno. Nadie se salva. Y es por eso que Dios, como decía la Bridget, proveyó a su Hijo Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús, como dijo la Bridget, es 100% Dios, 100% hombre. Es la provisión de Dios para cubrir no solamente nuestra injusticia, pero para reconciliarnos con el Padre, tal como decía la Bridget. Así que si nunca has entregado a tu vida a Jesús, este es el momento. Un buen momento. Es un buen momento. No sabemos, y quizás hoy en día más que nunca estamos conscientes de esta situación. No sabemos qué va a pasar el día de mañana.
no esperes hasta mañana. Mm. Este es un momento correcto para poder entregar tu vida a Jesús si no lo has hecho. ¿Cómo se hace? La Biblia, tal como decía la Brigitte antes, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que voy a orar por ti para que si Dios te ha convencido de que necesitas cambiar tu vida, eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Eso significa dejar la forma antigua de cómo vivías y enfocarte en, como decía la Brigitte, en vivir en el Espíritu, en caminar como Él quiere, en pensar lo que Él quiere. Así que déjame orar por ti. Señor Jesús, te damos las gracias por esta mañana y te pido que la palabra que tú has entregado durante esta mañana sea revelada en los corazones de aquellos que nos escuchan. Señor, si hay alguien que nunca ha entregado su vida a ti, sea que está viendo esto en directo o que lo está viendo después, Señor, habla a su corazón en este momento. Revela la necesidad que tienen de ti. Alguien dijo que el ser humano tiene en su corazón un vacío que solamente tú puedes llenar. Y eso es cierto. Así que si en esta mañana tú quieres entregar, o a la hora que lo estás viendo, quieres entregar tu vida a Jesús, te invito a que repitas esta oración. Señor Jesús, confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado, recibo tu perdón y tu salvación. En el nombre de Jesús. Las palabras no importan tanto como importa la actitud correcta de tu corazón. Y si es que has tomado esta decisión, te invitamos, como siempre, a que nos puedas escribir al WhatsApp que está apareciendo en pantalla o ponerte en contacto con la persona que te invitó. No queremos que estén solos. Así que gracias por este tiempo. Les mandamos un abrazo enorme, afectivo. Como alguien dijo una vez, el sermón ya se predicó, ahora hay que ponerlo en práctica. Así que los invitamos a que que cuando termine la transmisión, ¿cierto? La pantalla se va en negro, se acaba. Que no termine esto, sino que puedan conversar en sus hogares qué significa esto, cómo llevamos a cabo, pensar como Jesús, caminar como Jesús, conversemos, pertenecemos a Dios, ¿es eso real? O sea, ha sido realidad, y si no, este es el momento, ahora es el momento para entregar tu vida a Cristo. Así que, ¿quieres añadir algo más, Brigitte? Yo no alcancé a poner esto en la enseñanza por tiempo, pero si quieren un poco de tarea, Gálatas 5 habla mucho sobre esto de vivir en el Espíritu. Entonces, si quieren un poquito más de información, pueden leer Gálatas 5. Así es. Así que les mandamos un afectuoso abrazo. Sí. Los extrañamos mucho. Esperamos que pronto podamos abrazarnos y volver a vernos, sí. Confiando en el tiempo de Dios. Así que, es. al menos por ahora, nos despedimos de esta manera. Así que un abrazo y muchas bendiciones. Los amamos mucho.